Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes en este miércoles santo. Bienvenidos hermanos al Santo Evangelio. Invitemos al Divino Espíritu para que podamos asimilar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre nuestra, Señora de los dolores, ruega por nosotros. La primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 68. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versos 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros ya sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos
cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Judas, el que lo iba a entregar, preguntó: ¿soy yo acaso, maestro? Qué cínico es el cristiano cuando ha maquinado el pecado, cuando ha tenido tiempo de reflexionar, cuando su conciencia ha advertido de que se romperá la comunión con Dios, de que es un pecado mortal, y sin embargo se comete el pecado. Eso somos tú y yo cuando cometemos pecado mortal, el cinismo. El Señor siempre quiere celebrar la Pascua, la cena en nuestra casa. Y hoy manda a sus discípulos a decirnos: quiero que la cena de Pascua de este 2025 sea en tu casa. Hace 2000 años fue en casa de fulano, allá en Jerusalén. 2000 años después, el Señor quiere que sea en tu casa. Ve y dile a Marta, a Carlos, a Andrés, ve y dile a la familia Romero, Martínez, ve y dile a estas personas que quiero celebrar la Pascua en su casa. Este hombre, que no conocemos el nombre, que algunos evangelistas dicen fulano, otras traducciones quienes ustedes ya saben, no tiene nombre porque se trata de ti y de mí. Se trata de toda persona que quiera vivir la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. El Señor quiere. Y frente a esto pueden haber dos actitudes. Actitud de apertura, acogida: sí, Señor, bienvenido, claro que sí, aquí está todo dispuesto. El cuarto superior es el corazón del ser humano, y ahí el Señor quiere celebrar la Pascua en el aposento alto, aquí. Aquí quiere el Señor celebrar la Pascua, aquí en el aposento alto, en tu mente, en tu corazón, quiere vivir la Pascua. Ábrele un espacio, porque el Señor quiere que esta Pascua sea diferente y empieza mañana. Así que atentos para que podamos celebrar la Pascua con el Señor. Ya la invitación está hecha. Pensemos en el cinismo de Judas y vamos a establecer la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Vamos a establecer la diferencia del grado de responsabilidad en un pecado cuando he tenido tiempo para pensarlo, meditarlo, cuando mi conciencia me ha advertido y sin embargo yo lo cometo. Es el pecado de Judas. Judas ya habló, ya negoció, ya tiene todo decidido con los maestros de la ley. 30 monedas de plata le van a pagar. Ha tenido tiempo de arrepentirse. No, miren, yo mejor ya no. Ha tenido tiempo de arrepentirse. Todo empezó
con un mal pensamiento. Venga, y si vendo al Señor, están ofreciendo platica por Él, me hago unos buenos pesos. No, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esto? Los pensamientos negativos hay que desecharlos de inmediato. Las tentaciones de inmediato hay que decir Ave María Purísima. Judas no hizo esto y dejó que ese pensamiento, eso que empezó como un pensamiento, fuera tomando fuerza como efecto bola de nieve. Pero él tuvo que pasar por muchas etapas de analizar, de pensar, para llegar a decir, pues sí. Y se fue a hablar a negociar, y se ajustó en ello. Y ya se vino con esa decisión, pero todavía podía arrepentirse. Incluso en la cena podía arrepentirse. En ningún momento lo hizo. Es decir, que fue un pecado libre, consciente, voluntario. Sabía lo que estaba haciendo. Ese es el pecado de Judas. Y miremos que el Señor dice, más le valdría no haber nacido al que entregue al Hijo del Hombre de esta forma, en pecado mortal. Es el corazón que se obstina en el pecado y dice, de aquí no me muevo, y aunque mi conciencia me diga, aunque todo apunte a que esto está mal, aquí me quedo en mi adulterio, aquí me quedo en mi fornicación, aquí me quedo en mi robo, en mi fraude, en mi odio, mi rencor. Póngale el nombre que quiera a su pecado, pero ese es el pecado de Judas. Un acto voluntario, meditado, que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso no hay mentira grande ni mentira pequeña. La diferencia es si digo la mentira por accidente porque quedé encrucijado y yo no había pensado en mentir, pero me asusté tanto que mentí. Entonces, me asusté tanto que mentí, pero no tuve tiempo de discurrir en mi mente, no tuve tiempo de calcularlo. Ese puede ser un pecado venial. El pecado venial no depende de que sea una mentirita pequeña o una mentira de algo muy grande. No, es la intención con la cual se comete ese pecado. Ambos son pecados, pero con consecuencias diferentes, circunstancias diferentes. Es la situación que yo me imagino que le pasó a Pedro, y por eso el desenlace de Pedro y de Judas es diferente. Pedro llegó, iba, y lo que lo estaba moviendo era su corazón, a ver dónde está mi maestro. Yo dije que yo iba a estar con él y cómo lo dejé que lo prendieran. Y Pedro va tras de Jesús, así entre la gente, escondidito, siguiendo a ver qué iban a hacer con su maestro, porque Pedro lo ama, porque Pedro no tiene una decisión de traicionarlo, de negarlo, no, Pedro en ningún momento. Cuando va entrando a la casa, la criada lo ve y le dice, oye, yo te he visto, ¿dónde te he visto? No, tú no me has visto. Ay, sí, usted es de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Dijo, no, yo no lo conozco. Se asustó y negó al Señor. Miren la diferencia del pecado. El pecado por accidente, que es así rápido, de un momento a otro, voy caminando, me tropiezo y suelto una mala palabra. Pecado venial. Pero cuando yo tengo tiempo de calcular cómo voy a matar, cómo voy a robar, qué día lo voy a hacer, cuando he tenido tiempo de escuchar a mi conciencia y no lo hago, y por encima de mi conciencia, sabiendo que voy a romper mi relación con Dios, lo hago, ese es el pecado mortal. Y miren dos consecuencias muy diferentes. El pecado mortal rompe mi relación con Dios, la rompe. El pecado venial es un intento de romper con esa relación, o sea, va debilitando. Un pecado venial más otro, más otro, más otro, más otro, puede llegar a romper la relación con Dios. El pecado mortal sí o sí rompe la comunión, por eso no puedo comulgar después de estar en pecado mortal.
Y eso es lo que ustedes necesitan analizar. ¿Cómo va mi vida espiritual? ¿Cómo es la realidad del pecado en mí? ¿Es un pecado que yo medito, pienso, conozco y lo cometo? ¿O es más pecado de accidente? La gente confiesa mucho de peleas en familia. Es que yo desde niño recuerdo que perdía la gracia de Dios, la confesión, porque yo peleaba con mi hermano, el padre Gerardo Andrés. De niños peleábamos mucho. Entonces yo le pegaba o entonces resultábamos disgustados y ya no comulgo. Pero hoy pienso, era de niños. Yo no tenía pensado ofender a Dios, menos a mi hermano, pero en un momentico el alboroto y peleábamos. En la casa, con la mamá, el esposo con la esposa. Normalmente no son pecados mortales, porque no hay ese tiempo para pensar voy a ofender a Dios, sino que se dispara el temperamento, se cruzan palabras, se levanta la voz, pero no había intención mala. Es un pecado más accidental, más circunstancial por la convivencia. Yo considero que ese tipo de pecados donde no hubo esa mala intención y donde no se fueron a los golpes pues y casi mata a la señora, sino que fue un disgusto, son pecados veniales que con el acto penitencial al iniciar la Eucaristía se borran. Y si tienes la oportunidad después de confesarte, claro que en la confesión se pueden confesar pecados veniales, se vale, pero no rompen tu comunión con Dios. Hagan un buen análisis en ese sentido, no se queden solo con lo que les estoy diciendo, sino que cada uno en la particularidad de su conciencia, manéjelo con el director espiritual, con el confesor, para que tenga un buen criterio de cuándo dejar de comulgar y cuándo debo seguir comulgando para no alejarme de Dios. Y tener en cuenta entonces que debemos librarnos de un corazón malintencionado frente a Dios, de un corazón que juega con Dios, una conciencia cauterizada, nos enseñaba el padre Gabriel en las clases de moral. La conciencia cauterizada es la conciencia que ya no identifica como pecado lo que es pecado, sino que se ha hecho una serie de justificaciones, se ha dicho, pues esto lo hace todo el mundo, no, esto es normal, esto no pasa nada, y sigue comulgando así. Gravísimo, porque esa era la conciencia de Judas tal vez, una conciencia que ya no le inmutaba lo malo que estaba haciendo, y eso fue en progreso. Eso es poco a poco que la conciencia se va cauterizando, y por el contrario, el proceso de conversión es ese a través del cual poco a poco mi conciencia se va despejando, va abriendo espacio, va viendo con más claridad, va generando una sensibilidad. Lo cauterizado es que ya no tiene sensibilidad. Una conciencia bien formada, guiada, dirigida por el Espíritu Santo, es una conciencia delicada. Debemos pedir delicadeza de conciencia, obviamente sin llegar al extremo de tener una conciencia tan delicada que ya pasa a ser una conciencia escrupulosa, gravísimo. Una conciencia escrupulosa todos los días quiere estar confesándose y todo es pecado. Tampoco, pero la virtud, dice Aristóteles, el gran filósofo griego, está en el medio. La virtud es ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, sino la justa medida. Caminemos, sigamos en este seguimiento de Cristo, de conversión. Y si quieres vivir una auténtica Pascua 2025, examina tu conciencia y mira qué tipo de pecador eres tú. El que dice, yo peco y luego me confieso, yo sé que esto es pecado, pero luego me confieso, o
tienes tiempo para arrepentirte del pecado y no te quieres arrepentir, sin embargo lo cometes, o eres más el pecador ocasional, circunstancial, no lo tienes preparado, pensado y en un momento de debilidad caes. Y si estás en ese primer nivel de ser el pecador que sabe lo que hace y sigue en el pecado, pídele al Señor que te saque pronto de ahí, porque estás en un peligro inminente, como Judas, de perder la vida eterna y de que más te valiera no haber nacido. Lo dice el Evangelio hoy. Qué fuerte esta sentencia. Pidamos la gracia de Dios para que sigamos en este camino de la Pascua. Ya prácticamente hoy termina la Cuaresma y mañana empezamos el Triduo Pascual. Imperdible. Planéate para mañana ir a la Eucaristía de la Cena del Señor, la In Cena Domini, la Eucaristía del Jueves Santo en la tarde. Averigua qué hora va a ser en tu parroquia. No se van a quedar con unas Eucaristías que hacemos en las mañanas por los enfermos, que se acostumbra llevarle la comunión a los enfermos o los llevan al templo. Esa Eucaristía no es del Triduo Pascual. Es una Eucaristía que se ha adicionado y hace provecho a los enfermos, pero no es la Eucaristía del Triduo Pascual. La Eucaristía tiene que ser en la tarde, la Eucaristía de Cena del Señor. Participar el Viernes Santo de la acción litúrgica a las 3 de la tarde o a esas horas de la tarde y comulgar. Ya no habrá Eucaristía el viernes, sino acción litúrgica con la palabra y la Eucaristía. Y el Sábado Santo, la vigilia de resurrección, la vigilia pascual. Esos 3 momentos imperdibles, que ninguna persona de las que me está escuchando se pierda esos 3 momentos. Haga lo posible y lo imposible para vivir la Pascua de esa forma, bien confesadito, y usted va a ver cómo va a experimentar la gracia de Dios. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.